Gracias por continuar con nosotros, señores. De verdad que lo que pasa detrás de cámara da para hacer un programa diferente. Deberíamos implementar ese concepto. Señores, y ahora vamos con nuestra segunda entrevista del día. Hoy tenemos un invitado especial, un joven político. Me gusta ver los jóvenes dedicados a la política, que le transforme quizás la cara a lo que estamos acostumbrados a ver, a esa vieja política con algunas de sus mañas. Y le damos la bienvenida a Francisco Guillén. Él es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo y es aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿Cómo es que tú dices, Mari La Carmen, la circunscripción? circunscripción de los popis, de los que tienen cuarto. Buenos días, Francisco. Buenos días, Bienvenido. qué manera tan amena de Claro. iniciar. Para Mari que usted Carmen. sepa que, usted lo ve ahí, tiene su cuarto, es de la circunscripción 1, ahí no hay político pobre. No, pero no le diga eso porque entonces los pobres van a decir, no, pero eso no me representa. Le va a tumbar voto. Roger, Mari Carmen, gracias por recibirnos aquí en este programa y de empezar de esta manera tan amena. Un viernes, ¿verdad? Que Claro, hay que ir romper el aflojando la hielo, semana, claro. No, pero yo creo que esta es una circunscripción de gente muy trabajadora y yo me incluyo ahí. No, eso sí, es muy trabajadora. No te dejes confundir por la corbata, Pero que mira tengo cómo que vino después de un aquí me ganar la viernes. vida. Mira cómo vino él un viernes. Hay que ganarse la vida. Mira cómo viene encopetado, de punta en blanco, como dice mi amiga Joanna Parra, de punta en blanco un viernes a esta hora que llegó tempranísimo, puntual el muchacho, porque a veces tú citas jóvenes y siempre tienden a confundirse con la hora y llegan cuando el programa ha terminado. Ese caballero llegó hace rato que está aquí, pero bueno. ¿Por qué ir a la política? Hay jóvenes que no se sienten atraídos. ¿Por qué tú sí te sientes atraído a ir por una posición, por una curul en la Cámara de Diputados? Mira, la única manera, Mari Carmen, de lograr las transformaciones que uno quiere en el país y que uno aspira para mejorar la calidad de vida de la gente es a través de la política. Quizás no es la única, pero es la manera más efectiva. En mi caso particular he estado vinculado a la política desde que tengo memoria, por diversas razones. Estoy en el quehacer político de nuestro país ya hace unos cuantos años y soy miembro fundador de la Fuerza del Pueblo. A través de la política he podido ver cómo se logran resultados concretos para trabajar por la sociedad, para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas y en términos muy particulares, me gusta siempre resaltar que Francisco Guillén, yo creo en los dominicanos, yo creo en lo que se hace en nuestro país. Hay gente que utiliza la palabra criollo o nacional como para hablar despectivamente o como para restarle calidad o importancia, y a mí me gusta usar esas palabras para resaltar las cualidades y los valores y el potencial que hay en nuestro país. Y definitivamente desde el sector privado y desde el sector público se pueden incoar acciones tendentes a favorecer el desarrollo de nuestro país, pero en mi caso particular, que soy abogado de profesión, siempre me he inclinado hacia las políticas públicas, el quehacer legislativo y hacia la eficientización del trabajo del Estado. Ya había notado, eso era lo próximo que te decía, si eres abogado, porque hay algunas palabras que usas que son ustedes los abogados que la hacen, ¿verdad? Ese chip no me lo puedo sacar. Yo soy abogado de profesión, muy orgulloso de mi carrera y bueno, la cual ejerzo y lo que hago cotidianamente. Por eso estás de acuerdo, está en la tesitura de que se actualice esta ley, la 1-12. La ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, fue una ley que se dictó hace 11 años con un propósito importantísimo. Una ley que recoge... hasta el 2030, que tiene Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 2030. Digamos que del 2012 al 2030 fue el plazo que se estableció para cumplir con unos objetivos que determinó esta ley. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, esta ley, que fue la primera ley que se dictó en el año 2012, viene a consensuar una serie de soluciones y objetivos que se socializaron con las comunidades, con los sectores profesionales, con los gremios, con las juntas de vecinos, con todos los sectores importantes de la sociedad, para determinar cuál era la ruta que debía seguir la República Dominicana hacia un desarrollo más sostenible, más justo y más equitativo, para generar progreso y bienestar a todos los dominicanos y dominicanas. Digamos que se trata de establecer la hoja de ruta, establecer cuál es el camino que debíamos transitar, pero de una manera socializada con la población dominicana.
Esta ley se dicta luego de unos diagnósticos que se hicieron sobre la realidad nacional y establece 4 ejes fundamentales sobre los cuales debíamos de trabajar como país, tanto sector privado como sector público, con las organizaciones no gubernamentales y con el resto de la población. Esta hoja de ruta respondía a una realidad que fue analizada en su momento, científicamente analizada, y que además socializó esas soluciones con toda la población dominicana a través de sus representantes y medios de agrupación. Esta ley, lamentablemente, luego de su dictado, no fue seguida, no fue cumplida en los términos que estaba dispuesto. Y eso representa un problema para nuestro país, porque si se hace un diagnóstico sobre la situación que hay, cuáles aspectos debemos mejorar y cuáles aspectos no están funcionando bien, y se determina un camino para lograr las soluciones a estas situaciones, pues evidentemente lo que se está hablando aquí es de continuidad del Estado, es de políticas integrales, es de visión a futuro. Cuando los gobiernos que vienen después del año 2012 no siguen esta hoja de ruta, se están desligando de un análisis institucional y multisectorial que se hizo para generar el desarrollo buscado por la ley. Una ley que por demás vale decir que es una ley orgánica, de modo que es una ley con una relevancia jurídica por encima de una ley ordinaria o común. ¿Qué sucede aquí? Lo que hemos planteado nosotros es la necesidad de retomar la discusión sobre esta ley para establecer un mecanismo de sincerización de los plazos, porque ya del 2023 al 2030 será muy difícil, si no imposible, que nosotros podamos cubrir los 10 años que tenemos de retraso en el cumplimiento de los objetivos. Retomar esta ley implicaría hacer un nuevo diagnóstico que permita analizar cuál es la situación 10 años después, es decir, la de hoy, sincerizar los plazos y establecer un plazo real donde los sectores políticos, sociales y económicos del país se comprometan realmente a cumplir con lo que manda la ley, porque no deja de ser una ley obligatoria, independientemente de que no tenga mecanismo de constreñimiento o sanción para forzar a su cumplimiento. ¿Por qué es un tema tan importante para nosotros y en el camino que estamos recorriendo como aspirante a la Diputación por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, hemos tomado este tema como una de las banderas de nuestras propuestas? Porque, para decirlo en términos muy simples, la tarea está hecha. Ahora hay que readecuarla un poco, pero ya nos están diciendo que no está funcionando y ya nos dijeron qué hay que hacer para que empiece a funcionar y generar lo que todos los dominicanos aspiran, que es un país más próspero, más desarrollado y que ese desarrollo pueda permear a todos los sectores de manera proporcional y equitativa. Bueno, la idea sería lograr de alguna manera que el Congreso de la República se aboque al conocimiento nuevamente de la ley de la mano con el Poder Ejecutivo y con los demás entes del Estado y entes no gubernamentales y el sector privado para poder lograr que la República Dominicana pueda planificarse y ejecutar una serie de objetivos en el corto, mediano y largo plazo que permita lograr la República Dominicana que todos queremos. Francisco, ¿y qué sucede en ese caso? Estamos hablando de que 8 o 10 años atrás se hizo esa planificación pensando en objetivos de 10 años, 2020 al 2030. Hablaba de algunos factores de continuidad de Estado, pero también vemos lo mismo si no vamos a nivel internacional. Los objetivos general del mundo que se planteaban incluso para el 2020-2030, hay muchos tópicos que no se han podido, aunque los países signatarios se comprometieron a llevar una serie de reivindicaciones con el cambio climático, con el desarrollo de los países. Sin embargo, se ha quedado todo como en una poesía, en un limbo y no se han ejecutado. ¿Cuáles factores pueden incidir para que no se ejecuten esos planes que ya se han estudiado y que ya se tiene una base de qué hay que hacer? Mira, hay que diferenciar lo que tiene que ver con el plano internacional del plano local. En el plano No, internacional... incluso te pongo el contexto porque Sí. básicamente ya hay una estrategia basada en unos problemas y están las soluciones. Claro. Y tampoco ya se ha ejecutado. Claro, lo importante es hacer la diferenciación aquí para que nuestros televidentes puedan entender de qué se trata esto. En el plano internacional, como la realidad de cada país y de cada región es cambiante, pues se establecen unos objetivos que tienden a convertirse realmente en una visión hacia dónde queremos ir en términos genéricos. Cada país tiene que adoptarlas en la medida en que su propia legislación lo permite y que su realidad social, política y económica
pues pueda asimilar ese camino que se ha trazado. En el caso de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es distinto, porque parte de un diagnóstico de la realidad dominicana que ya de por sí viene ajustado a la normativa vigente y que plantea cuáles son los resultados que se esperan, en este caso al 2030, cumpliendo una serie de líneas de acción que están distribuidas en los 4 ejes de la ley. Pero una cosa, Francisco, Sí. En la ley plantea los recursos de dónde van a provenir para implementarla, porque en ocasiones se hacen las leyes y después la excusa eso, pero es que para hacer, por ejemplo, 10 puentes que dice ahí que se necesitan en tales ciudades para la intercomunicación, bueno, pero no hay ese dinero en el presupuesto. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no puede entrar en esa parte, porque una ley que está dictada para darle continuidad a las políticas de Estado por tantos años, del 2012 al 2030, no puede prever lo que económicamente estará sucediendo en el país en el año 2025 o en el año 2018, en ese caso. De modo que ya es una obligación y es una responsabilidad tanto del Poder Ejecutivo y sus distintas dependencias como del Congreso de la República, cada año aprobar el presupuesto general del Estado, que tendrá que atender una serie de parámetros presupuestarios y fiscales para poder cumplir con estos objetivos. Pero sí es un tema de planificación. Pero sí tomar en cuenta los lineamientos de esa ley, entonces, para la elaboración de ese presupuesto. Claro, deben de tomarlos en cuenta porque esa ley te establece cuáles son las prioridades del Estado. Y en base a esas prioridades que vienen a cubrir necesidades y objetivos para lograr ciertos resultados, pues entonces los legisladores, con la propuesta de Ley General del Estado que propone el Ejecutivo, tienen que diseñar el presupuesto del año siguiente. Pero para eso también tienen que tomar en consideración cuáles son las fuentes de ingresos que va a utilizar el Estado para el año en el que se va a ejecutar ese presupuesto. ¿De qué forma se mejoraría la capacidad, la calidad de vida del dominicano si se pone en práctica o si se hubiese puesto en práctica esa ley? Y se ejecuta como lo manda. ¿este gobierno ha hecho algo, ha dado algún viso de esa actualización que se necesita, o simplemente fue en otro gobierno y totalmente la apartó? Voy a tomar esa pregunta para terminar de contestar la de Roger, y lo que ha pasado es que esa ruta trazada no ha sido atendida por los gobiernos, porque cada uno de los gobiernos subsiguientes han venido con su propio manual, han venido con su propia agenda, lo cual es totalmente válido, porque para eso llega un gobierno, para desarrollar una agenda programática y una agenda de trabajo gubernamental propia. Sin embargo, esa agenda particular que cada partido político o gobernante va a desarrollar mientras esté gestionando la cosa pública, debe atender unos parámetros que ya están establecidos en una ley, que es obligatorio y que responde a una data que se analizó. Entonces, cuando esto no sucede, lo que pasa es que el sistema de planificación del Estado no va a responder a una visión integral que está planteada en la ley, sino a casos particulares. Y vamos a ver, ¿cómo podría ayudar el cumplimiento de los objetivos de la ley al desarrollo de los dominicanos en términos individuales o regionales? Bueno, en el primer eje de la ley tenemos una serie de acciones concretas y objetivos para eficientizar el trabajo de la administración pública, para lograr que haya más transparencia en el manejo de los fondos públicos. Pero si vamos al segundo eje, voy a citar algunos rápido porque sé que el tiempo es corto. Si vamos al segundo eje, estamos hablando de la cohesión territorial, del desarrollo del territorio de manera equitativa, y estamos hablando de municipios, de provincias, de ciudades y parajes. Estamos hablando también de derechos fundamentales que deben ser respetados y garantizados, por ejemplo, la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, o la inclusión de la mujer, o la equiparación del salario de la mujer con el salario del hombre, que todavía es un gran reto que hay en la República Dominicana. Si vamos al tercer eje, ya estamos hablando del aspecto económico, del aspecto energético, de la producción, de la creación de empleos dignos con mejores salarios y mejor capacidad. Entonces, ¿cómo puede mejorar esta ley? Bueno, con una serie de políticas públicas que tienen que ser adoptadas, incluyendo leyes que vienen a complementar esta ley para poder fomentar un desarrollo más justo y equitativo con aspectos puntuales que deben de ser tratados. Pero el gobierno está trabajando en todos esos puntos, según ellos, porque están invirtiendo en vivienda, en agua, en carreteras, en puentes. La energía la están supliendo en un 98%, dijo el ministro de Economía, de Energía y Minas recientemente. O sea que
esa ley se está aplicando. Eso se contradice con la gran cantidad de artículos, reportajes, denuncias, notas de prensa que hay en todos los periódicos impresos y digitales en los últimos meses. ¿Qué es lo que ha pasado con los servicios públicos en la República Dominicana en estos 3 años de gestión? Pasaportes, problemas permanentes para la emisión o renovación de pasaportes. La energía eléctrica se resume en 2 aspectos, apagones y aumento de la tarifa. Si nos vamos al tema del agua, hemos pasado sequías que han provocado escasez de agua en distintos sectores del país. El gobierno todavía no ha planteado una solución en el largo plazo porque está pensando en las próximas elecciones que son el año que viene. Si nos vamos en materia de derechos de la mujer, las promesas que hizo el PRM mientras estaba en campaña, ninguna las han cumplido y las mujeres no tienen protección ni tienen ningún tipo de garantía de ser incluidas o de que mejore su catálogo de derechos y de inclusión en la República Dominicana. Las tarjetas Supérate. Lo que era antes solidaridad y los distintos planes sociales que había de asistencia a los dominicanos y dominicanas, se han caído todos en este gobierno con el Gabinete de Política Social. Solo hay que ver la cantidad de fraudes que ha habido con la tarjeta Supérate, que todavía el gobierno se la pasa dando excusas sobre ese punto y no termina de resolverlo. Entonces, vamos a ver. La mayoría de los servicios públicos importantes, no hay ni que mencionar lo que está pasando con el Metro de Santo Domingo y lo que está pasando con el teleférico. Entonces, en materia de obras públicas, se pasaron 2 años pavimentando sobre pavimento viejo. No sé si ustedes recuerdan que las calles tenían como 3 pulgadas por encima de las aceras. Y ahora están viendo si pueden corregir todo este problema que habían creado por esta situación, porque no estaban cumpliendo con los procedimientos técnicos correspondientes. Entonces, cuando vemos todos estos temas, uno dice, ¿realmente están trabajando para la gente? ¿Saben a lo que llegaron al gobierno? ¿O simplemente están en el poder por lo que implica estar en el poder, sin la conciencia social que significa uno trabajar para el bienestar del pueblo dominicano? Bueno, se pronunció el hombre, pero ya el tiempo se nos terminó porque el próximo bateador ya está esperando su turno. Así es que, Francisco, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, agradecido por la invitación. Muchas gracias. Bueno, señores, con esto hacemos nuestra siguiente pausa y al regreso mucho más contenido y Alberto Medina ya está listísimo para orientarles sobre migración. Despierta.